Ok. Vamos a plantear entonces las cuestiones generales que nos sirven para analizar el flujo de fluidos en tuberías. Principalmente, una tubería es un dispositivo que sirve para el transporte de un fluido de un equipo a otro. Ningún proceso industrial se encuentra aislado, sino que todos los equipos entre sí se conectan por medio de tuberías. Dependiendo del tipo de fluido, de las condiciones de temperatura y presión del sistema que haya que transportar, bueno, podemos diseñar el tipo de tubería que se va a usar. Sean tuberías generalmente son metálicas, como metálicas de acero, aluminio. En el caso que se requieran tuberías aislantes, suelen ser de algún polímero, como de algún plástico, PVC, etcétera. Vamos a analizar primero las cuestiones inherentes al flujo y posteriormente lo vamos a relacionar con la ecuación general de la energía mecánica. Bueno, como les comentaba, el tipo de tubería depende principalmente del espacio físico que se tiene disponible. La longitud de la tubería generalmente depende del tramo que haya que transportar el fluido. Hay tuberías de diferentes grosores. Los grosores se determinan por un concepto que se llama cédula, que son conceptos estandarizados. La cédula de una tubería de acero, por ejemplo, tiene definido su diámetro externo, su diámetro interno, tanto como sus propiedades térmicas, capacidades caloríficas, difusividad térmica, etc. Vamos a analizar los diferentes tipos de flujo en diferentes formas de tuberías. Bueno, la mayoría de los fluidos, entiéndase como fluido de nuevo un líquido o un vapor, fluyen de formas bien definidas. Sabemos que para poder bombear un fluido necesitamos trabajo de flujo, ya sea un trabajo de flujo que es administrado por una bomba o puede administrarse por energía natural, como la energía potencial. Como veíamos en los ejemplos del sifón, basta con que una parte del fluido, por ejemplo, se encuentre a mayor elevación para que pueda descender hacia otro punto. En ese caso no es necesario bombear. La mayoría de los fluidos requieren cierta cantidad de energía para poderse desplazar. Vamos a considerar primero en esta primera parte el flujo de líquidos, el flujo de fluidos que son incompresibles. Bueno, para esto vamos a recordar algunos conceptos de fenómenos de transporte, como la forma en la que se desplaza un fluido. El modelo general de desplazamiento de un fluido a través de una tubería considera que el fluido se desplaza como láminas una apilada sobre otra, como si fuesen hojas de papel. Esas láminas se ven desplazadas principalmente por la energía de flujo y a su vez, dependiendo del tipo de tubería, esas láminas pueden friccionarse o pueden generar resistencia con las paredes de la tubería o con otras láminas de fluido. Vamos a ver cómo se analiza el movimiento de un fluido a través de una tubería. Bueno, lo primero que notamos es que esta sería una tubería. Dentro fluye un fluido incompresible, como es un líquido, que está siendo bombeado desde este punto de entrada, punto 1, hasta un punto de salida 2. Lo que notamos es que un fluido no posee una velocidad constante. Es decir, no todas las partículas del fluido tienen una velocidad constante, sino que tienen un perfil. Bueno, hay un modelo que sirve para poder modelar o para poder predecir el comportamiento de un fluido. El modelo se basa en lo siguiente: se considera el fluido una serie de capas o láminas apiladas una sobre otra que solo se mueven de izquierda a derecha en la dirección del flujo. Digamos, aquí yo inyecto energía representada por el trabajo de flujo. El trabajo de flujo es el producto de la presión de entrada por el flujo volumétrico de entrada. A la salida igual, el trabajo de flujo es el producto de la presión de salida por el flujo volumétrico de salida. En este modelo, las láminas entre sí, al estar en movimiento, sufren esfuerzos, que un esfuerzo es una fuerza por unidad de área,
y específicamente el tipo de esfuerzo que sufre un fluido que se mueve de esta forma se llama esfuerzo cortante. En fenómenos de transporte lo representan con una letra tau, que es el esfuerzo cortante de una lámina, si a esto le llamo eje X, a esto le llamo eje Y, de una lámina en el eje Y que se desplaza de manera paralela al eje X. Esto es esfuerzo cortante y en realidad es la fuerza por unidad de área a la cual están sometidas cada una de las láminas del fluido. Como les comentaba, la velocidad de todas estas láminas no es igual, sino que se genera un perfil. Hay un concepto teórico que explica por qué se genera este perfil. De inicio, como la tubería estaría aquí arriba y abajo, en los puntos donde roza el fluido con la tubería, existe la mayor cantidad de fricción. De modo tal que si estas láminas tienen una longitud infinitesimal, es decir, muy pequeña, la velocidad justo en las paredes, la velocidad del fluido en las láminas que toca la pared del tubo es cero. Eso se llama condición de no deslizamiento. Indica que ese fluido no se desliza o no se mueve. Entonces, la lámina que está más abajo tiene una velocidad ligeramente mayor a cero, la lámina que está más abajo tiene una velocidad mayor, etcétera, hasta que alcanzan un máximo. El máximo se alcanza justo en el centro del tubo o en la posición del diámetro entre dos. En ese caso yo tengo una velocidad máxima. Entonces, como no es posible tener una velocidad constante para todas las láminas del fluido, en un fluido que se comporta de esta manera, que se le llama flujo laminar, se define una velocidad promedio. Aquí se establece la definición. La velocidad promedio es la rapidez, es decir, qué tanta distancia recorre por unidad de tiempo una lámina de fluido con la que avanza este fluido promedio a través de una sección transversal. Justo en el centro la velocidad promedio es máxima. Noten que se genera este perfil. Esta parábola que apunta hacia la izquierda está representando el perfil de velocidad de acuerdo al eje Y. Y esta línea punteada vertical representa la velocidad promedio. La velocidad promedio sí es un valor fijo que representa el valor promedio de todas estas velocidades. Por regla general, en un flujo laminar, esa velocidad promedio suele ser la velocidad máxima entre dos. Yo tengo en los extremos velocidad de 0, también abajo tengo una velocidad de 0. Entonces es el promedio de 0 más la velocidad máxima entre 2. Así se comporta un fluido laminar. Bueno, para poder llamar un fluido laminar, es decir, un fluido que tiene estas características que les acabo de comentar, es necesario determinar un número adimensional, que ya conocen de su materia de fenómenos de transporte, que se llama número de Reynolds. Este es un cociente de las fuerzas inerciales, es decir, las fuerzas referentes a la velocidad del fluido, entre las fuerzas viscosas. Las fuerzas viscosas están relacionadas a las interacciones entre las láminas del fluido. Comentábamos, cada vez que una lámina de este fluido se desplaza, tiene un roce con otra. Ese roce genera un esfuerzo cortante que depende de la viscosidad del material, de qué tan viscoso sea. En un momento revisamos el término de viscosidad. Entonces, bueno, el número de Reynolds se calcula como la velocidad promedio que acabamos de analizar por el diámetro efectivo de la tubería, que bueno, en una tubería circular es directamente el diámetro dividido entre viscosidad. Esto es viscosidad cinemática, la llamada Nu, o bien densidad por velocidad por diámetro efectivo entre viscosidad
Esta se llama dinámica, la letra mu. En un momento comentamos a fondo estas dos. Estas dos se relacionan entre sí por esta ecuación. Entonces el número de Reynolds es adimensional y define si un flujo es laminar o turbulento. Si el número de Reynolds es menor o igual a un número de Reynolds crítico, en una tubería circular el número de Reynolds crítico se considera 2300. Para este caso el flujo será laminar. Si el número de Reynolds es mayor o igual a 4000, se considera flujo turbulento. En un flujo turbulento, bueno, las láminas pierden completamente orden, las fuerzas viscosas son mucho más grandes, entonces los efectos cortantes y de esfuerzos sobre cada una de las moléculas del fluido son muy significativos. Ya no avanza el fluido de manera ordenada, sino que avanza de manera caótica completamente, generando corrientes. Estas son corrientes convectivas que son producidas por principalmente que el fluido se mueva a mayor velocidad. Pueden ser producidas por la llamada rugosidad de la tubería, las imperfecciones que tenga la tubería. Ningún metal es completamente plano. Ese es el flujo turbulento. Y bueno, los flujos intermedios, un flujo entre 2300 y 4000, se considera flujo de transición. Y bueno, las características de un flujo de transición suelen ser combinadas entre un flujo laminar o un flujo turbulento. El número de Reynolds, al ser una medida de qué tan caótico es el flujo, nos sirve para estimar algunos factores de la tubería, como los factores de fricción, que me dice cómo afectan las fuerzas de fricción al flujo. Me sirve también para determinar velocidades, me sirve para determinar diámetros, me sirve para determinar propiedades. Vamos a centrarnos en las propiedades que denotamos por viscosidad. Bueno, el número de Reynolds se puede calcular también para tuberías no circulares. La ecuación anterior está definida para cuando la tubería es un círculo. Cuando la sección transversal de la tubería no es un círculo, bueno, el número de Reynolds se cambia cambiando el diámetro por un diámetro hidráulico, que es el diámetro efectivo. En el caso de la tubería circular, el diámetro hidráulico es el diámetro de la tubería, pero hay diferentes formas de calcularlo. El diámetro hidráulico es un cociente, es el área de la sección transversal multiplicada por 4 entre el perímetro. Ahí la P es perímetro. Esto sería área entre perímetro, para que sea dimensionalmente homogénea esta ecuación. En un tubo circular, para calcular el número de Reynolds, bueno, el diámetro hidráulico es el diámetro de la tubería tal y como se conoce, que se calcularía con esta ecuación. 4 veces el área de este círculo es 4 veces pi, diámetro al cuadrado entre 4. Eso entre el perímetro. El perímetro de un círculo es pi por diámetro. Bueno, vemos que se cancelan los factores 4 y pi y nos queda diámetro para una sección circular. Pero hay otras secciones. En el caso de tuberías cuadradas, el diámetro hidráulico equivale al arista interno de esta tubería. Se le llama también arista húmedo porque, bueno, es el que está transportando el fluido. Entonces, directamente para calcular el número de Reynolds en una tubería cuadrada, en lugar del diámetro uso este lado o este arista del cubo, que sería un cuadrado. En un ducto rectangular, bueno, de lados menores A y lado mayor B, el diámetro hidráulico es 2 veces A por B
entre A más B. Entonces eso es lo que se sustituye aquí como diámetro. Si requiero calcular el número de Reynolds en diferentes morfologías de tubería, ahí pondríamos diámetro hidráulico. Si nos centramos en las propiedades, como acabamos de notar, dependiendo del tipo de flujo, se generan esfuerzos sobre cada una de las láminas de este fluido. El número de Reynolds depende también de las propiedades del fluido, principalmente viscosidad, dinámica y cinemática y densidad. Bueno, vamos a definir cómo se utilizan. La letra griega mu define el término de viscosidad dinámica. La letra nu, estas son letras griegas, esta se llama mu. La otra que parece una V se llama nu. La viscosidad cinemática es el cociente de viscosidad dinámica entre densidad. Y bueno, ¿qué es? Recordando la ley de Newton de la viscosidad es una propiedad del fluido que nos dice cuánto es la resistencia que tiene ese cuerpo a fluir o a moverse. Como ya hemos comentado en algunos ejemplos, por ejemplo, la miel es un fluido que tiene una viscosidad muy alta, prácticamente si se derrama no fluye, y el agua tiene una viscosidad alta. Generalmente la viscosidad dinámica se usa como un parámetro que me sirve para ver qué tanto fluye un fluido. Por ejemplo, la viscosidad del agua es 1 kilogramo entre metro segundo, que es la sustancia que se toma como base. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo derramo 1 kilogramo de agua, que equivale más o menos a 1 litro, esa cantidad de agua le va a tomar 1 segundo desplazarse 1 metro. Así puedo interpretar viscosidad de manera física. A su vez, la viscosidad está relacionada con la ley de Newton, valga la redundancia, de la viscosidad. La ley de Newton aquí relaciona el esfuerzo cortante, esa tau es el esfuerzo cortante que se tiene entre estas láminas. Como si fueran hojas de papel, cuando yo desplazo una sobre otra, se genera una especie de fuerza que pareciera que rompe ese cuerpo en dos. Ese es esfuerzo cortante y tiene unidades de presión, tiene unidades de fuerza por unidad de área. Entonces, en la ley de Newton de la viscosidad, ese esfuerzo cortante es directamente proporcional al cambio de velocidad con respecto al eje Y. Si yo tengo aquí una velocidad a la derecha, le voy a llamar U, el eje vertical es el eje Y. En cada uno de estos puntos en el eje Y, como comentábamos, se forma una velocidad diferente. La derivada de la velocidad con respecto a Y es proporcional al esfuerzo cortante. Entonces, ¿dónde es mayor la velocidad? En el centro. Ahí yo tengo un esfuerzo cortante máximo. La ecuación de Newton de la viscosidad usa la viscosidad como una constante de proporcionalidad. Como les comentaba, esfuerzo cortante es proporcional al cambio de velocidad con respecto al eje Y la constante de proporcionalidad es la viscosidad. Mientras sea más viscoso este material, fluye menos. ¿Por qué fluye menos? Porque tiene una mayor resistencia, tiene un mayor esfuerzo cortante. Eso es lo que ven en fenómenos de transporte como ley de Newton de la viscosidad. Entonces, las propiedades del fluido definen cómo va a comportarse con respecto a su perfil o a su régimen de flujo. Vamos a analizar ahora, ya que definimos cómo se comporta un fluido, vamos a analizar algunos conceptos básicos de un perfil de flujo. Aquí se está mostrando primero una tubería. El eje horizontal es el eje X, el eje vertical le llama eje R
o radial. Y bueno, aquí se está analizando cómo se va desarrollando un flujo desde que se alimenta en el lado izquierdo un fluido hasta que pasa a través de un tramo suficiente de tubería, tal que el flujo se estabiliza. Vamos a denotar algunos conceptos. Notamos aquí dos capas. Esta capa que está aquí y esta otra que está acá se llaman capa límite. Vamos a definir qué es capa límite primero. Esa capa límite es una región de flujo, pero no es una región física, sino que es una región teórica que nos dice dónde son importantes los esfuerzos cortantes viscosos. Por definición, la capa límite es la región del flujo en la que se sienten los efectos de los esfuerzos cortantes viscosos provocados por la viscosidad del fluido. Eso es la capa límite. Si yo extiendo el análisis, bueno, aquí yo tendría la superficie de la tubería en el eje X inferior. Entonces, por efectos de la rugosidad, comenzamos a sentir los efectos viscosos, es decir, el fluido tiene fricción con la tubería, lo que hace que las moléculas se detengan, pierdan cierta velocidad. Y cuando superan esas moléculas el número de Reynolds crítico, el flujo se convierte en turbulento. En un flujo turbulento la fricción aumenta considerablemente. Esta sección aquí de color rosa representa la capa límite. Es decir, dentro de esta capa límite, los efectos de fricción entre el fluido y la tubería sí son importantes. Digamos, esta lámina se desplaza de tal modo que cambia completamente su sentido, pero ese fluido no alcanza a superar la capa límite. Eso es la capa límite. Tengo aquí una capa límite laminar que va desde el punto 0 hasta el punto de la región de transición, una capa límite en región de transición donde se comienza a formar el flujo turbulento, y una capa límite completamente caótica que se llama flujo turbulento. El grosor de la capa límite, bueno, es la distancia desde la superficie de la tubería hasta la región donde los efectos de estas turbulencias son importantes. Eso es la capa límite. Noten que hay una capa límite abajo y una capa límite arriba. Estas son ocasionadas por la fricción con la superficie inferior y la superficie superior. Entonces, si yo comienzo a bombear un fluido, inicialmente las velocidades de bombeo sí son iguales, porque los efectos en la capa límite a la entrada son muy pequeños. La región que está fuera de la capa límite se llama región de flujo central o también región de flujo irrotacional, porque aquí, bueno, a pesar de que las moléculas del fluido choquen con la tubería, no alcanzan a superar la capa límite. Bueno, noten que conforme avanzamos en el eje X, aquí de izquierda a derecha, por la condición de no deslizamiento, la capa límite comienza a tener efectos importantes sobre el fluido. La condición de no deslizamiento implica que existe una velocidad de cero en las láminas que tocan exactamente la superficie de la tubería. Entonces la capa límite va aumentando conforme se va desplazando el fluido a la derecha. Llega a un punto donde las dos capas límite inferior y superior llegan al centro. Cuando llegan al centro y los efectos son completamente producidos en toda la región de fluido, se dice que la velocidad de flujo está totalmente desarrollada. ¿Qué significa esto? Bueno, después de esta región de entrada donde la velocidad de flujo está completamente desarrollada, ya los efectos de velocidad permanecen constantes. Ya se tiene el perfil completo que ya no va a cambiar a lo largo de la tubería. La zona en donde se termina de desarrollar el flujo completamente se llama región de entrada hidrodinámica.
Bueno, y vamos a ver en un momento cómo se calcula para diferentes casos. Y por concepto, como les comentaba, la región desde la entrada de la tubería hasta el punto donde la capa límite alcanza la línea central se llama región de entrada hidrodinámica. En la región de entrada hidrodinámica el flujo se desarrolla completamente, es decir, alcanza su perfil final, y si trabajo estado estacionario, este perfil de velocidad ya no va a cambiar. Bueno, ¿cómo se calcula? Ese perfil, ya que se ha alcanzado el flujo completamente desarrollado, les comentaba, permanece constante. ¿Qué significa esto? Bueno, que no van a cambiar las cantidades de velocidad con el tiempo. Yo puedo modelar este fluido asumiendo que el flujo está completamente desarrollado, solamente si está después de la región de entrada hidrodinámica, que sería desde que entra el fluido hasta que alcanza la capa límite, la región central. La capa límite se forma precisamente, como les comentaba, porque existe un esfuerzo cortante, que son esfuerzos de fricción entre las paredes y las láminas de fluido. Para flujo laminar, la longitud de entrada hidrodinámica se calcula como el 5% del producto de Reynolds por diámetro. En flujo turbulento se calcula con esta ecuación. Es una constante por el diámetro por la cantidad de número de Reynolds elevado a la 1/4. El Reynolds se evalúa en el último diámetro. Generalmente el diámetro es constante. De la ecuación de arriba, generalmente se puede simplificar a 10 veces el diámetro para cuando la longitud ha sido lo suficientemente larga como para que el perfil esté completamente desarrollado. Entonces, el concepto de longitud de entrada hidrodinámica me sirve para saber si el flujo está totalmente desarrollado o no. Y bueno, en esta longitud, donde el flujo está completamente desarrollado, existen algunas ecuaciones que sirven para determinar factores de fricción. Si yo conozco el diámetro y las propiedades del fluido, así como la velocidad, yo puedo determinar primero el régimen de flujo, y con el régimen de flujo yo puedo determinar si el perfil está desarrollado o no. Eso lo vamos a relacionar con la ecuación general de la energía. El objetivo de esta parte es poder calcular pérdidas de energía en la tubería por fricción. ¿Cómo se calculan las pérdidas de carga por fricción? Bueno, pasando a la siguiente parte, vamos a relacionar caídas de presión en una tubería con pérdidas de carga. El modelo es el típico. Yo tengo una tubería, aquí se va a relacionar con una tubería circular. A la izquierda tengo una región de entrada que se denota por el punto 1, a la derecha tengo la región de salida, punto 2. La tubería tiene un diámetro y una velocidad promedio. A su vez la tubería tiene una longitud. El objetivo de este análisis es poder determinar la caída de presión, que a grandes rasgos es la presión de entrada menos la presión de salida. Si yo bombeo un fluido, la bomba hace que el fluido tenga una presión P1, que conforme avanza, por pérdidas de energía mecánica, principalmente energía cinética, energía potencial, por pérdidas térmicas también, esta presión va a caer a un valor P2. ¿Cómo se calcula una caída de presión? Todas las caídas de presión se calculan como la derivada de la presión con respecto a la longitud X. Si lo hacemos en términos macroscópicos, bueno, sería la presión 2 menos la presión 1 entre la longitud de la tubería. Para el caso laminar, esa caída de presión se establece como presión 1 menos presión 2 generalmente, porque la presión 1 es mayor. Siempre que se está bombeando, bueno, el fluido va a ir perdiendo energía mecánica, lo que hace que la presión disminuya.
Y bueno, se relaciona directamente con la velocidad promedio por medio de esta ecuación, que es 8 veces viscosidad por la longitud de la tubería por la velocidad promedio, dividido entre el radio de la tubería elevado al cuadrado. Ese radio yo lo puedo sustituir como diámetro entre 2. Entonces, aquí se cambió esa ecuación por diámetro cuadrado. Si sustituyo ahí como radio como diámetro entre 2, yo tendría R cuadrada igual a diámetro entre 2 al cuadrado, que sería un diámetro cuadrado entre 4, que estaría aquí abajo. Ese 4 multiplica al 8 y de ahí surge el 32. Es la misma ecuación pero expresada en términos de diámetro de la tubería. Aquí faltó denotar que la R mayúscula es el radio. Bueno, las caídas de presión en tuberías, como lo vimos en la ecuación de energía mecánica, principalmente se deben a fricción. Se deben a la condición de no deslizamiento, que bueno, ocurre a lo largo de toda la capa límite. Lo que sucede aquí es que bueno, el factor de fricción F denota precisamente cómo se pierde la energía mecánica por la fricción entre el fluido y la tubería. Para todos los tipos de flujo totalmente desarrollados, esta ecuación de abajo aplica tanto para flujo laminar o turbulento, en tuberías circulares, cuadradas o rectangulares. Esta ecuación es general. Me sirve para poder calcular la caída de presión a lo largo de la longitud de una tubería. Se calcula como un factor de fricción F, que depende de algunas variables del flujo. Se calcula diferente en flujos laminares y turbulentos, por la longitud de la tubería entre el diámetro, por la densidad del fluido, por el volumen promedio al cuadrado entre 2. Esta ecuación de aquí representa una caída de presión. La caída de presión en la tubería a lo largo de la longitud L. Entonces, bueno, observen que la caída de presión es directamente proporcional a la longitud, es proporcional a la densidad. Si el fluido es más denso, pierde más presión cuando se está moviendo. Es proporcional al cuadrado de la velocidad. Es inversamente proporcional al diámetro. Si yo tengo un diámetro más grande, la caída de presión es más pequeña. Y viceversa, y si yo tengo un diámetro de tubería más pequeño, la caída de presión es más grande. Esto porque la capa límite en un diámetro más pequeño, bueno, se desarrolla más rápido. Es decir, alcanza rápidamente la región de flujo totalmente desarrollado y los factores de fricción y de esfuerzo son más significativos. Bueno, ¿cómo se calcula ahora el factor de fricción? Noten que todo lo demás son o parámetros geométricos de la tubería o bien propiedades de la tubería como la densidad. Vamos a ver cómo se calcula este factor de fricción. La F se llama factor de fricción de Darcy, en honor a su autor. Bueno, por aquí está la referencia si quieren saber más. Darcy fue un físico que estudió diferentes cuestiones de mecánica de fluidos y precisamente definió un concepto de la tubería que se llama rugosidad. Este factor de fricción es un parámetro adimensional que se utiliza para calcular la pérdida de carga. Bueno, ¿cómo funciona el factor de fricción? Básicamente, de acuerdo al tipo de flujo, sea laminar o turbulento, la velocidad es opuesta a la resistencia que opone la tubería. Comentamos, ninguna tubería es perfecta, la superficie ninguna es completamente lisa, sino que tiene ligeras imperfecciones. Esas imperfecciones se llaman rugosidad. Generalmente se establece como un parámetro de longitud, que es un promedio de
el número de imperfecciones por unidad de longitud que tiene una tubería. Entonces, por este roce y los esfuerzos cortantes que se generan, el factor de fricción fue definido así. Bueno, es 8 veces el esfuerzo cortante que apunta al lado opuesto del flujo. Este es el esfuerzo cortante. Y el flujo viene de izquierda a derecha, con cierta velocidad. El factor de fricción se definió así: 8 veces el esfuerzo cortante entre el producto de densidad por velocidad promedio al cuadrado. Ese factor de fricción para el caso laminar, si el perfil está completamente desarrollado, se calcula con esta ecuación: 64 entre el número de Reynolds. Ese es un factor. 64 es adimensional. Reynolds también. Este es para laminar solamente, y solamente si el tubo es circular. Ajá, y ese factor de fricción es adimensional. Vamos a ver más adelante cómo calcularlo en flujo turbulento, cómo calcularlo en otras geometrías para las tuberías. Por ahora lo vamos a ver en flujo laminar. Y el factor de fricción me sirve para determinar cuál es la pérdida de carga que se tiene en esta tubería por efectos de la fricción, que es lo que nosotros le definimos como la longitud HL, que aparece en el balance general de energía mecánica. La pérdida de carga se relaciona con el factor de fricción por esta ecuación. Bueno, del balance general de energía mecánica es la caída de presión entre el producto de densidad por aceleración de la gravedad, o bien delta P entre peso específico, y esto es igual a factor de fricción por longitud entre diámetro por velocidad al cuadrado entre 2G. Entonces ya tenemos una forma de calcular la pérdida de carga de una tubería. Esa pérdida de carga yo la puedo incluir en el balance general de energía, y me puede servir para dimensionar principalmente bombas, para dimensionar turbinas, etcétera. Bueno, vamos a relacionarlo con la ecuación general de energía mecánica. Recordemos que la ecuación general de energía mecánica engloba todos los tipos de energía que puede liberar o que puede perder el fluido, en términos de trabajo de flujo, que es el primer término, cambio de energía cinética y cambio de energía potencial. En este caso vamos a incluir una pérdida de carga por bomba, como habíamos visto, y una pérdida de carga por turbina en el caso que el sistema tenga turbinas. El último término va a representar entonces la pérdida de carga debida a la tubería, que de acuerdo a esto, bueno, ya lo vimos la clase pasada, es un cociente de el flujo de energía mecánica que pierde la tubería entre el producto de flujo másico por aceleración de la gravedad. El concepto es el siguiente, en un momento lo vemos. Este tendría unidades de longitud y representa una pérdida que se establece en longitud porque me sirve para saber si una tubería tuvo pérdidas por fricción, cuál es la energía extra que una bomba tendría que suministrar. Digamos, una pérdida de carga por fricción hace que el fluido se desplace menos longitud a que si no tuviera fricción. Eso es la pérdida de carga. ¿Cómo se define la pérdida de carga? Como comentamos, es el último término de la ecuación general de energía y es el cambio de presión o la caída de presión entre el producto densidad-gravedad, que se puede calcular con base al factor de fricción. Es una altura, realmente tiene unidades de longitud. Se define como una altura adicional que el fluido necesita para elevarse
por medio de una bomba con la finalidad de superar las pérdidas por fricción de la tubería. Se debe principalmente a la viscosidad. Bueno, ¿qué significa esto? Si yo tengo un fluido que está siendo bombeado desde un punto de entrada 1 hasta un punto de salida 2, esa bomba está inyectando una cantidad de trabajo o de potencia. La potencia de la bomba entregada, bueno, lo define así el libro. En este caso significa que si la tubería tiene una cantidad de fricción considerable, existen pérdidas. Esas pérdidas equivale a una cantidad de energía por unidad de tiempo. Se oponen precisamente al flujo. Entonces, para poder desplazar este fluido del punto 1 al punto 2, digamos con una potencia definida, se requiere superar además las pérdidas. Si no hubiera fricción y si no hubiera cambios de temperatura, este fluido llegaría más lejos que en donde hay fricción. Esa diferencia, digamos, si llega hasta este punto con fricción, y si llega hasta el punto 2 sin fricción, esa diferencia de longitud entre estos puntos representan las pérdidas. Si yo conozco las pérdidas, podemos dimensionar la cantidad de potencia que una bomba puede suministrar. Se llama potencia de bombeo para superar la pérdida de carga. Y se calcula como el trabajo de flujo. Como recordamos, el trabajo de flujo es el producto presión-volumen. Entonces, la potencia de la bomba se calcula como el flujo volumétrico por la caída de presión. Y bueno, esa caída de presión se puede calcular como densidad-gravedad por la altura, por la pérdida de carga. Densidad-gravedad por HL, o bien flujo másico, eso es flujo volumétrico por densidad, por gravedad, por las pérdidas de carga. Noten que se parece a una energía potencial, que es flujo másico por gravedad por altura. Sí tiene sentido porque necesitamos desplazar una columna de fluido durante cierta longitud. Así se puede calcular, sabiendo las pérdidas de carga por tubería, la potencia de la bomba que necesita superar. El flujo volumétrico, si no lo conozco, lo puedo calcular como la velocidad promedio del fluido por el área. Que bueno, utilizando las ecuaciones anteriores, esta es la velocidad promedio. Este es el área de una tubería circular. Noten que esto es para circulares. Entonces el flujo volumétrico se puede calcular con esta última ecuación. Caída de presión por pi por diámetro a la cuarta entre 128 multiplicado por la viscosidad por la longitud. L sería la longitud de la tubería, que aparece también acá arriba en el factor de fricción. Bueno, a su vez noten que conforme aumenta la longitud de la tubería, aumenta la cantidad de pérdida de carga. Bueno, regresando a la ecuación general de la energía mecánica, ya podemos determinar entonces esta pérdida de carga HL. Esto se debe a la tubería. Si esa ecuación de arriba yo la multiplico por densidad por gravedad, voy a obtener una ecuación que me sirve para calcular caídas de presión. Esta ecuación de abajo es la ecuación general de energía mecánica, pero ahí se despejó la caída de presión. Además se considera que el fluido es incompresible, es decir, densidad 1 es igual a densidad 2,
por eso esta es igual a esta, y yo puedo multiplicar todo eso por densidad y gravedad. De aquí me queda presión 1, de aquí me queda velocidad al cuadrado, de aquí me queda presión 1. Aquí además ya se introdujeron los factores de corrección de la velocidad. Alfa 1 y alfa 2 que comentamos es un factor de corrección de velocidad, dado que la velocidad no es una constante. Esta es la ecuación general que vamos a usar para determinar caídas de presión. Usualmente cuando estamos dimensionando solamente una bomba, yo puedo cancelar el término de la pérdida de carga en turbina. Si tengo alturas iguales, por ejemplo en una tubería horizontal, puedo cancelar el término de energía potencial. Y si el cambio de velocidades no es muy significativo, puedo cancelar también el cambio de energía cinética. Energía cinética sería este término, el otro es energía potencial. Pero ¿cómo se puede cancelar? Si es una tubería horizontal, pueden cancelar el término de energía potencial. Y si la velocidad no cambia mucho, pueden cancelar el término de energía cinética. Para esa misma ecuación, yo requiero el cálculo de factores de fricción para poder determinar pérdidas de carga en tubería. Esta tabla, que es la tabla 8.1 del libro de Cengel, se las voy a compartir. Me sirve para poder determinar factores de fricción para flujos laminares totalmente desarrollados en tuberías. Bueno, aquí depende de la geometría. En una tubería circular ya vimos que el factor de fricción se calcula como 64 entre Reynolds. Para una tubería cuadrada se calcula de acuerdo a, este es rectangular, al cociente del lado más largo entre el lado más pequeño. Igual es un factor entre el número de Reynolds. Noten que dependiendo de este cociente o de esta relación, a veces es necesario interpolar. Se puede interpolar para calcular este factor, el factor del número de Reynolds. Esta es la tabla 8.1 y la vamos a estar usando para determinar factores de fricción en flujos laminares. Si la tubería es elíptica, igual el cociente A entre B se puede interpolar de aquí y sustituir directamente en la relación de la derecha. En algunas tuberías estas no son muy usadas, como una tubería triangular. Se calcula con base al ángulo, a este ángulo, el ángulo superior. Entonces igual en algunos casos es necesario interpolar. Finalmente, en tuberías que no son horizontales, es decir, que están inclinadas, como lo es este caso, bueno, esta tubería además incluye un término inferior, o esta fuerza que apunta hacia abajo, que es el peso del fluido. Entonces el peso del fluido hace también que la tubería tenga una resistencia al flujo. Ok, este sistema se representa de esta forma y el ángulo de inclinación, que es el ángulo con respecto a la horizontal, está incluido aquí. Esta ecuación de arriba me sirve para calcular velocidad promedio. La ecuación de abajo me sirve para calcular flujo volumétrico. Entonces con esas dos yo puedo calcular pérdidas de carga. Lo que cambia aquí es que a la caída de presión se le resta el factor que se ve influido por el ángulo, por este ángulo. Si la tubería está inclinada hacia abajo, primero hacia arriba. Bueno, como está inclinada hacia arriba, el flujo va a tener una mayor resistencia, que se debe al peso del fluido. Si ese ángulo es negativo, la caída de presión es negativa también. Si ese ángulo es positivo, que equivaldría a tener
la tubería inclinada al revés. Ese ángulo sería positivo y el seno del ángulo positivo es positivo, lo que aumenta la caída de presión. Bueno, esas son las ecuaciones generales. Las vamos a estar utilizando para algunos problemas.